¿Qué tal? Hola Raúl, hola Alba, Manuel, José. ¿Me Hola escuchan? Alberto, ¿Qué tal Manuel? ¿qué ¿Cómo te tal? va? Bien, Gracias por ¿cómo estar, estás? che, presente. ¿Se Por escucha favor. bien? ¿Se escucha Sí, bien? hola Alba. ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto. Hola, José. Ya están todos, Raúl. Estamos todos. La están transmitiendo por Facebook. Sí, vengo, falta todavía. Entra en un segundo, unos minutos. Falta Mengo. Sí, está coordinado con ellos, con él, solamente que está llegando. Hola Pati, ¿cómo te va? Hola, Alberto. ¿Qué tal vos? Muy bien. Ahí mejor la luz, ¿verdad? De... Yo sigo acomodando el set. Ya estamos en la cuenta regresiva. Buena suerte para hoy. Gracias, gracias para todos. Suerte para todos. ¿Vos estás en misiones, Raúl? Hola.
Hola, José. Hola, Mengo. Hola, ¿qué tal? Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás, Alba? Mengo. ¿Qué tal? Hola. Muy ¿Qué bien. tal? Hola, ¿Qué tal José. van a ser? ¿Qué tal? ¿Van a ser buenitos o malditos? Un minuto antes le hago cortar todo. Ahí está eso. No, cortando. Para poner más gente, para poner más gente. Ahí ya le hablé a Marcelo, ya se conecta. Bueno, pone el save. Micrófono. Cerrar. Nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenido a Plaza Pública Dende. Bienvenida a la gente que nos está viendo por Zoom, a la gente que nos está viendo por Facebook Live, a la gente que nos está viendo por NPI. Bienvenidos a todos. Este es un espacio que dijimos de un comienzo, es un espacio para tocar los grandes temas nacionales, los temas estructurales del país, pero también es un espacio para tocar los temas coyunturales. Y en esta semana en que el gobierno de Mario Abdo Benítez está cumpliendo 2 años de gestión, 2 años de gestión es una fecha simbólica en las democracias maduras, así como los 100 días es una fecha simbólica, también los 2 años es una fecha simbólica porque generalmente los 2 años coinciden con la mitad del mandato. Cuando el mandato tiene 4 años, 2 años es exactamente la mitad. En el caso de Paraguay no es exactamente la mitad, pero realmente si uno tuviera que dividir el periodo presidencial de 5 años, hay 2 grandes etapas muy diferentes. La primera etapa es la de los 2 primeros años,
en que prácticamente no hay elecciones, no hay ningún tipo de elección. El presidente puede gobernar sin la presión que significa, sin lo que implica tener elecciones en puerta. Y los siguientes 3 años está lleno de elecciones. Entonces, si no se pudo hacer muchas cosas en los primeros 2 años, se complicaría muchísimo más a partir del segundo año, debido a que tenemos elecciones municipales el año que viene, tenemos elecciones después ya de juntas departamentales, de gobernadores, y ni qué decir las elecciones presidenciales y las de senadores y diputados. Ese es el camino que nos queda en los próximos 3 años. Hoy queremos pararnos en el año 2020, mirar para atrás en lo político, en lo económico, en lo social, y ver qué ha hecho el presidente Mario Abdo Benítez en este periodo, pero también mirar para adelante y ver qué es lo que le depara al futuro, en un momento extremadamente complejo y difícil para la humanidad, para América Latina y para el Paraguay. Entonces, para enfrentar este tema, este desafío de mirar para atrás y hacer una evaluación del pasado y mirar para adelante y ver qué es lo que depara al futuro, tenemos aquí a 3 grandes amigos, 3 invitados. Le tenemos a Alfredo Boxia, que es columnista del diario Última Hora, columnista político, investigador, publicó numerosos libros sobre los temas históricos, principalmente en la época de la dictadura. Y Alfredo Boxia nos va a hacer un análisis de la situación política, el aspecto político tanto de la evaluación del pasado como la perspectiva futura. También está Manuel Ferreira Bruschetti. Manuel es de la casa, socio fundador de Dende, al igual que Alfredo. Y Manuel tiene un PhD en economía, tiene un masterado en economía, ha sido ministro de Hacienda, y con Manuel vamos a hacer la evaluación del pasado y mirar el futuro en el aspecto económico. Y en tercer lugar vamos a ver la parte social. La parte social es la parte posiblemente más complicada que tiene este gobierno de aquí en adelante, porque el coronavirus ha generado, además de un problema sanitario, un problema económico, un terrible problema social en todo el mundo, en toda América Latina y en el Paraguay, con un incremento importante de la pobreza, con un incremento de la desigualdad. Y para hacer esa evaluación del pasado y mirar el futuro en el tema social, tenemos aquí al doctor José Molinas. Él es doctor en economía, es experto, fue ministro de la Secretaría Técnica de Planificación y fue el responsable de la lucha contra la pobreza en el periodo del gobierno anterior. Entonces tenemos a 3 referentes para cada uno de estos temas, y creo que va a ser un lujo escucharla a los 3 y luego abrir un debate que supongo que va a ser muy, muy rico. Pero antes de comenzar, quiero recordar que Dende hace 2 años exactamente, antes de las elecciones presidenciales, organizó el debate presidencial. Entonces hicimos un pequeño extracto de algunas. Entonces tenemos frases del candidato Mario Abdo Benítez, cosas que prometió en ese debate, cosas que dijo en ese debate, un pequeño extracto que nos va a servir como input, diríamos, para comenzar el análisis. Luego que veamos ese pequeño material, yo le pasaría la palabra a Raúl Ayala para que él sea el que dirija el debate. Bienvenidos a Plaza Pública y vamos a escuchar con mucha atención lo que viene de aquí en adelante. Lo cualitativo que necesita el Paraguay es liderar un proceso de fortalecimiento institucional. Que el paraguayo transite y progrese sobre sus instituciones y no sobre sus liderazgos coyunturales. Es necesario un debate sobre una reforma constitucional donde para mí el eje principal es el fortalecimiento de las instituciones, reforma del Poder Judicial, que en el Paraguay un abogado pueda saber que si presenta una defensa correcta puede ganar un caso y que no dependa de un senador o de un diputado para ganar un caso en la República del Paraguay. Despolitizar el Poder Judicial. Y creemos que el camino es ampliar nuestra base contributiva, atendiendo del enorme margen que tenemos todavía para mejorar nuestras recaudaciones a través de una administración tributaria más eficiente, ayudando a través de inversión en tecnología.
Vamos a luchar fuertemente contra la evasión y profundizar un modelo de formalización de la economía. No creo yo, porque la pregunta es si vamos a hacer reformas tributarias, independientemente a revisar nuestra ecuación tributaria, nuestra primera apuesta va a ser a ampliar nuestra base contributiva, ampliar nuestras recaudaciones a través de una profundización de la formalización de nuestra economía, en aduanas, luchar fuertemente contra la evasión y la corrupción. Y yo estoy seguro y convencido de que el Paraguay, si se recauda lo que se tiene que recaudar, vamos a tener un margen importante 10 segundos. para poder enfrentar los desafíos de crecimiento que necesita nuestra economía. Uno de los grandes desafíos que tenemos es construir una burocracia productiva, sustituir una burocracia parásita por una burocracia productiva. Primero vamos a incorporar nosotros en nuestro programa de gobierno para los próximos 5 años, dentro del paquete de endeudamiento, que impacte más sobre el índice de desarrollo humano. Eso significa fortalecer las 801 unidades de salud familiar que tenemos hoy y queremos en 5 años duplicarlas para que llegar por lo menos al 80% de cobertura nacional, porque es así. La salud preventiva es mucho más barata prevenir que curar. No se te escucha, Raúl. Mejoramos el sonido. Primero vamos a tener las palabras del doctor Boxia, posteriormente la del doctor Ferreira y por último la del doctor Molina, alrededor de 10 minutos cada uno, de tal manera que podamos ir después a nuestras preguntas y respuestas con los que están asistiendo básicamente en Zoom. Y vamos a utilizar la misma metodología de siempre, recoger 3 preguntas, le damos la oportunidad a los invitados que contesten y posteriormente seguimos con las rondas. Doctor Boxia, adelante, tiene usted la palabra. Bueno, buenas noches a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Ajustemos el sonido, doctor Boxia. No salimos. Si tenemos inconveniente, vamos a pasarle al doctor Ferreira y después venimos otra vez con el doctor Boxia. No salimos. Manuel, ¿estás ahí, Manuel? Comenzamos contigo y ajustamos posteriormente con el doctor. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Bueno, antes que nada, un gusto, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto colaborar con la Fundación. Creo que realmente el trabajo que se hace es un trabajo impecable e importantísimo. Así que, bueno, voy a tratar de dar algunas ideas sobre lo que fue el campo económico. Creo que este gobierno es un gobierno que ha sufrido las 7 plagas de Egipto. No sé si le podemos llamar las 5 plagas de Paraguay, tal vez, ¿verdad? Es un gobierno que tuvo, el primer año económico tuvo una sequía fuerte, que sabemos el impacto que eso tiene en Paraguay, con una tasa de crecimiento que ha alcanzado valores de 0% a partir de ese momento. Y en marzo de este año le aparece esta pandemia que realmente generó un impacto económico brutal en todo lo que es la economía del mundo en general y en particular la economía de Paraguay. Pero en el medio de esta sequía tuvo una inundación, después volvió a tener una sequía, cosas que han impactado y en momentos clave, ¿verdad? La sequía del año pasado se da en el momento básicamente de producción agrícola. La sequía de este año se da sobre todo en el Chaco y afecta a un momento de baja de precio del ganado, impactando sobre todo en la ganadería
de manera muy importante, ¿verdad? El gobierno se encuentra ante una situación realmente muy impactante. Y bueno, perdón, en el medio de eso, y creo que Mengo va a poder ser mucho más explícito que yo en este tema, también se encuentra todo el manejo de la crisis política generada a partir del tema de Itaipú y Ande, ¿verdad? Creo que esta situación fue una situación extremadamente compleja y extremadamente difícil en términos económicos, en valores generales. Nosotros lo que descubrimos es, lo que vemos es un cambio de preferencias en general que se nota de manera muy significativa en los agentes económicos, sobre todo tanto a nivel de personas como a nivel de empresas, donde notamos primero una valoración de gastos básicos muy importante. La gente concentró su valoración fundamentalmente en alimentos y en salud. Cuando hablamos de salud no estamos hablando básicamente de gastos en hospitales o gastos en médicos, sino fundamentalmente en conservar la protección que le generaba un seguro de salud. Por otro lado, valorizó mucho más el ahorro que el consumo. La gente se quedó líquida, además hubo un incremento bastante importante, una reducción de los depósitos a plazos en el sistema y un incremento bastante importante de los depósitos a la vista. Y por otro lado se desarrolló un problema de fobia social, más allá de las políticas públicas de aislamiento que se han generado durante el transcurso de la pandemia. La gente también ha tenido miedo de acercarse, y esta concentración obviamente le ha hecho perder demanda de manera muy importante a ciertos sectores, sobre todo sectores de servicios y sectores comerciales importantes. Esto creo que es un entorno que te ha generado una serie de circunstancias muy importantes. La gente decidió cortar los gastos, incluso uno de los gastos que se ha decidido cortar ha sido la contribución y el pago de impuestos, con lo cual tenemos una caída significativa de la recaudación. Sale la ley de emergencia nacional, y la ley de emergencia nacional es una ley que básicamente lo que hace es recortar los impuestos, diferir el pago de impuestos y generar una serie de gastos teniendo como contrapartida la deuda en general. Hay un artículo de la ley que la autoriza genéricamente al Poder Ejecutivo a aceptar créditos hasta 1.600 millones de dólares, y eso genera obviamente un incremento importantísimo de la deuda pública total. Una deuda pública que al momento en que estamos hablando está en 10.800 millones de dólares. Esa deuda pública era una deuda que se había iniciado básicamente, que había iniciado, perdón, el año con un saldo bastante más razonable de 8.800 millones. Generamos 2.000 millones de dólares a junio de este año nuevos de deuda. Con lo cual, obviamente se nos está generando un impacto significativo. Nosotros teníamos un servicio de deuda el año pasado del orden de los 710 millones de dólares como valor total, y ese valor al cierre del mes de junio de este año está más o menos en un servicio de deuda del orden de los 880 millones de dólares, solamente en servicio de deuda. Con la contratación que tenemos, y en 6 meses hemos generado una reducción de espacio fiscal de 180 millones de dólares, ¿verdad? Y acá cabe preguntarse, y todo esto ante una necesidad urgente de la gente, sectores extremadamente impactados, un programa social de Pitiboña Angareco que alcanza más o menos a 1.500.000 personas. José va a ser mucho más detallado que yo seguramente en esos números, pero una necesidad muy grande que genera exigencias que ya eran importantes y donde ya había poco espacio fiscal anteriormente, exigencias muy importantes sobre la máquina del Estado, ¿verdad? Y acá queda por preguntarse una serie de cosas. ¿Cómo vamos a financiar el futuro? Creo que es la pregunta que nos queda hoy, ¿verdad? ¿Cómo vamos a crecer de aquí en adelante? Paraguay ha tenido un ritmo de crecimiento del orden más o menos de
4% del producto durante todo el periodo de Horacio Cartes. Durante todo el periodo de Horacio Cartes no hubo ninguno de estos problemas, llámese sequía o llámese inundación. En realidad fueron 5 años que transcurrieron relativamente calmados. Los grandes impactos se presentan con el gobierno de Mario Abdo, y lo que empezamos a notar en este periodo de tiempo es básicamente que la situación es extremadamente compleja y extremadamente preocupante en general. Nuestra deuda promedio, que estaba sobre Producto Interno Bruto en 18,8% al cierre del año pasado, hoy está en valores, que estaba en valores de alrededor de 19,7% al cierre del año pasado. Hoy nos encontramos con una deuda de 30,7% del producto en 6 meses, ¿verdad? Un producto que se ha deteriorado, cayendo de valores de 40.000 millones a valores de alrededor de 35.000 millones, y sobre todo la gran incertidumbre de hacia dónde vamos, la gran incertidumbre de cuándo esto se termina, que creo que es el problema central que a todos nos aqueja. Y lo peor de todo es que esto ha impactado a sectores muy diferenciados. Normalmente nosotros estábamos acostumbrados a sectores como el sector agrícola, que por efecto del cambio climático tenían un impacto significativo. Sin embargo, ahora lo que nos encontramos con una situación bastante más compleja y focalizada en el sector de comercio y servicios fundamentalmente, donde además existe una particularidad importante. Están empleadas más o menos el 70% de las mujeres que trabajan en el Paraguay, muchas de ellas jefas de familia. Y esto es un problema muy importante. Además tenemos niños que no están teniendo clases presenciales, con lo cual el problema con el que nos encontramos es que muchas de estas madres están actuando también de maestras en este momento para evitar que sus hijos pierdan y que haya una deserción escolar más importante de la que se podría esperar, ¿verdad? Creo que pensando en el futuro, ha desaparecido un modelo, el modelo con el que funcionaba el Estado, que era un modelo donde básicamente el gasto corriente se financiaba con ingresos corrientes, tanto tributarios como no tributarios, y el gasto de capital o el gasto de inversión se financiaba básicamente con deuda. Parece haber llegado a su fin mucho más rápido de lo que creíamos que iba a llegar. Hoy nos encontramos en una situación de déficit, un déficit estimado de 7%, y esto no vamos a poder retornar a una senda de bajo déficit solamente con un ajuste por el lado del gasto. ¿Cómo generamos un esquema distinto? Es la pregunta, en un momento donde seguramente incrementar el ingreso corriente a través de una modificación tributaria va a ser casi imposible, estando las empresas en una situación de tener que sobrevivir. Y la reforma tributaria aprobada en el año 2019 es una reforma tributaria cuya implementación llegaría seguramente recién el año que viene. Vamos a tener serios problemas. Una carga tributaria que hoy para la empresa formal está en el orden del 21% más o menos del producto cuando consideramos el valor agregado generado por la empresa. Y está en los niveles de Chile más o menos para una empresa formal si sumamos la totalidad de los impuestos. Pero tenemos un grupo muy grande de empresas informales. Este es un camino a recorrer y es un camino donde obviamente de la mano de la tecnología tenemos que trabajar, pero va a estar lejos de ser suficiente. Si generamos una retracción en los gastos, donde básicamente trabajemos sobre esta situación donde todo el mundo dice todos roban, y podamos reducir esos gastos, el gasto principal que tenemos hoy es el gasto en servicios personales. Y ese gasto en servicios personales políticamente tendrá que ver cómo se implementa, porque además tenemos un Estado que es un Estado raquítico en ciertas áreas y seguramente con exceso de peso en otras áreas, que es un problema serio. Entonces, tenemos que empezar a pensar en otras cosas. El desarrollo, y estas cosas se abren algunas puertas, como son, por ejemplo, el desarrollo
del gasto de capital o el gasto de inversión a partir de la inversión privada en obra pública, que es algo que con la ley de APP aprobada en el año 2013 se intentó hacer, pero todavía tenemos muchísimo camino por recorrer en ese campo. Creo que las concesiones pueden funcionar en ciertas áreas de trabajo y ahí poder gestionar también algo. Creo que es muy importante pensar seriamente en generar eficiencias por el lado también de un ingreso de capital, que en realidad en la contabilidad pública se inscribe por debajo de la línea, pero que puede ayudar a financiar el gasto de capital sustituyendo a la deuda por lo menos provisionalmente hasta tanto recuperemos ciertas capacidades. Y me refiero a empresas públicas que no funcionan, me refiero a terrenos públicos que no sirven absolutamente para nada, que son muy valiosos posiblemente para el sector privado, pero son de muy baja rentabilidad para el Estado. Y pongo un ejemplo muy concreto, que es la cárcel del Buen Pastor, que está ubicada en el medio de la ciudad de Asunción, en un terreno extremadamente valioso y que podría ser trasladada a otro lugar. Podemos generar mucho más eficiencia en la administración de los recursos públicos y eso puede generar un ingreso adicional que nos podría ayudar sobre todo a sostener un gasto público de inversión que pueda ayudar a darle una dinámica de salida a este problema. Me quedo por ahí, por ahora, Raúl, y atento. Gracias, Manuel. Bueno, ahora sí que creo que el doctor Voxia está en condiciones, así es que te escuchamos, Alfredo. Bueno, ¿me escuchan ahora? Sí, sí, perfecto, adelante. Bueno, qué suerte, tuve un problemita técnico, le pido disculpas. Buenas noches a todos y todas. El análisis político de estos 2 años del gobierno de Mario Abdo Benítez debe necesariamente comenzar, aunque sea brevemente, con recordar la atmósfera, el ambiente en el cual asumió hace 2 años, que era fundamentalmente, transmitía la sensación de falta de demasiada expectativa. Veníamos de 3 gobiernos en donde las expectativas al comenzar los respectivos mandatos eran muy altas. Ustedes recuerdan aquello de Nicanor, cuando asume después de un gobierno bastante caótico que le precedió. Había mucha esperanza y los primeros años de Nicanor fueron de hecho muy positivos. Ni que decir la expectativa que creó Lugo, gigantesca, muy por encima de las reales posibilidades de cambio que había, pero era una alternancia, un cambio de signo político después de décadas. Y también hay que decirlo, la recuperación del poder por el Partido Colorado de manos de un outsider que venía como un empresario exitoso, que le daría otro enfoque al gobierno. Ese alto nivel de expectativas, en realidad, a estos 3 gobiernos le terminó jugando en contra. Mario Abdo asumió con una suerte de sensación de más de lo mismo. De nuevo, un político colorado, encima con ese nombre y apellido que nos trae reminiscencias de un pasado más profundo todavía. Y esa falta de expectativas de algún modo constituyó también una pequeña ventaja para los primeros tiempos del mandato. Primeros tiempos del mandato, que también hay que recordarlo, se dirigió a empequeñecer, atacar, desbandar lo que quedaba de Honor Colorado, del cartismo, que nos guste o no, estemos o no de acuerdo con Cartes, tenía un rumbo, apuntaba a algo. En cambio de tanto querer desmontar aquel nuevo rumbo, los primeros 2 años de Mario Abdo dejan la sensación de que no tiene rumbo. Yo creo que el gobierno de Cartes hubiera sido mejor conceptuado, hubiéramos tenido un mejor recuerdo de él si no fuera por aquella aventura de la enmienda, que fue al final el caballo de batalla electoral más importante que tuvo Mario Abdo. Pero eso no basta como construcción política. Añeteté, ese conglomerado, esa confederación de líderes, de dirigentes con mando territorial,
con lo único en común en muchos casos era un anticartismo, es decir, poca cohesión en cuanto a un proyecto. Pronto se demostró ser insuficiente, ser demasiado variopinto para llevar adelante una dirección económica y social que se esperaba para el gobierno. Que además, hay que decirlo, tuvo bastante mala suerte. El primer año estuvo zanjado jalonado por adversidades económicas, de precios de los commodities, de inundaciones, de incendios forestales como nunca vimos, de sequías. Es decir, si ese primer año fue bastante complejo y terminó con un elemento bisagra entre el primero y el segundo año que fue fundamental para el cambio de dirección que tuvo que hacer el gobierno, que fue el escándalo de Itaipú. Esa negociación tan vergonzosa sobre el Tratado de Itaipú casi se lo lleva puesto al gobierno de Mario Abdo Benítez y obliga al mismo a cambiar la actitud con respecto a Cartes. Cartes, de ser el enemigo a vencer, a destruir, fue finalmente el salvavidas para que el gobierno pudiera continuar. Y en el medio de todo eso, apenas repuestos los paraguayos de ese susto que nos dio la crisis política de Itaipú, comienza la pandemia. Una pandemia que afectó al mundo entero, es cierto. La crisis de la pandemia es global, pero la gestión de esa crisis es local. Y cada gobierno lo hizo de manera diferente y con suertes diferentes. No voy a entrar a discutir porque está en la boca de todos, porque de eso hablamos todos los días. Cómo fue la sucesión de decisiones, de acontecimientos, de sensaciones y de resultados, desde aquella cuarentena total hasta la falta de gestión en la compra de insumos, hasta la falta de actitud contra la corrupción y hasta esta situación que nos demuestra que esto no va a ser corto. De cualquier manera, esta pandemia tuvo un efecto colateral muy raro en Paraguay, que es dejar a la política partidaria en segundo lugar. De repente la política no fue tan importante, podíamos vivir sin elecciones, postergamos las municipales, nos olvidamos de las precandidaturas y nos preocupamos por sobrevivir. De algún modo también, habría que decir, aunque esto pudiera parecer absurdo, la aparición de este problema sanitario mundial que afecta y asusta tanto a los paraguayos es un excusómetro, un aparato inventor de excusas extraordinarios. Estoy usando una palabra del finado amigo Cayo Escabone, que suponía que había un aparato como este en Bruicharoga, y del cual hacían uso todos los presidentes del signo que sean. Pero ya que la pandemia nos hace olvidar la posibilidad de metas en cuanto a crecimiento económico, echa por tierra todo tipo de planificación social o económica, justifica decisiones que en otros casos hubieran sido profundamente cuestionadas por el Parlamento, la manera misma de medir los resultados de un gobierno varían fundamentalmente en base a la manera en que gestiona el gobierno esta crisis. De este modo, lo que estamos asistiendo es la, digamos, melancólica, bucólica, diría, performance de una operación a la que la prensa llama cicatriz, que es el acercamiento un poco más carnal entre aquellos enemigos históricos, los abdistas y los cartistas, ambos necesitándose y sacando ventajas coyunturales, unos para llegar hasta el 2023
otros para asegurarse ciertas seguridades internas y externas, que hacen que insólitamente ya en las próximas municipales escuchemos hablar de un cierto movimiento Concordia Colorada, que ese sí va a ser un puré, un magma de pequeños movimientos internos que de nuevo confluyen en aquello de que el mejor amigo de un colorado es otro colorado y que los colorados se juntan como siempre para ganar las elecciones. De todos modos, tiene la ventaja, Mario Abdo, de una oposición que está fragmentada, que también tiene sus propios problemas y no parece ser el principal enemigo a corto plazo, por lo menos, ¿verdad? Tanto es así que pese a la solicitud, al pedido, a la exigencia de numerosos sectores colorados y no colorados de cambios en la manera de gobernar, de cambios en el gabinete sigue igual, incluso con las 3 o 4 figuras que tienen el récord de resistencia de parte de la opinión pública. Para terminar, quisiera dejar como resumen de estos minutos del gobierno de Mario Abdo, que es un gobierno débil que tiene enfrente, por suerte, a una oposición también débil. Un gobierno que hace un arreglo político interno que tiene como objetivo nada más que llegar. Esto es patético, lo decía hace poco, porque este tipo de análisis es típico del 4º o 5º año de mandato, cuando aquello del pato cojo del final de los periodos gubernamentales se aplica al gobernante que ya está dejando el poder y que ya parece perder día a día importancia ante la inminencia de nuevos mandatarios que van a ser electos, pero estamos apenas en el 2º año. Es decir, un 2º año en donde ya nadie espera luego cambios monumentales, no se esperan crecimientos económicos demasiado importantes, se espera simplemente a sobrevivir el mandato y a sobrevivir a la pandemia, es un panorama un poco desolador con respecto al futuro que tenemos. Que como ustedes se dan cuenta, tiene más componentes de sobrevivencia que de política, algo que no había pasado antes, no digo luego en Paraguay, sino en el mundo entero. Entonces, será la gestión de esta pandemia la que finalmente definirá cómo gobernó Mario Abdo, increíblemente. La excusa de un gobierno que sin la pandemia no tenía en claro hacia dónde apuntaba. Y yo no estoy seguro que pueda, por ahora por lo menos, ni siquiera aprobar el examen de la gestión de la pandemia. Muchas gracias. Gracias, doctor Boxia. Doctor Molina tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Gracias por la invitación. Y realmente, tanto Manuel como Mengo pusieron el contexto general para analizar lo social de forma muy clara. Las 7 plagas, como llamaba Manuel, el contexto de esta pandemia global, pero que requiere una gestión efectiva local, como se señalaba Mengo, nos permiten poner lo social en este contexto. Y lo social, antes de esta pandemia, se mantuvo la reducción de pobreza, tanto la pobreza total como la pobreza extrema. La pobreza extrema sí tuvo un pequeño pico en el 2018 y volvió a bajar en el 2019. Pero esos son elementos muy pequeños cuando nosotros miramos la estructura social de Paraguay, que tiene una desigualdad estructural muy llamativa y que tiene niveles de pobreza todavía muy grandes. 1 de cada 3 paraguayos vive en pobreza en el área rural, la mitad en el área urbana. Parecía ser que la pobreza extrema estaba concentrado en un 10% de la población rural y a nivel urbano estaba en menos del 2%, que básicamente nos dice objetivo cumplido de acuerdo a los estándares de
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Pero hay un elemento que estaba presente como un elemento de riesgo, que era la gente que no estaba en pobreza, pero que estaba en vulnerabilidad, que ante un golpe fuerte podía volver a caer en pobreza, que es un segmento significativo de la población, que no tiene el colchón que tienen los que llegaron a la clase media. Bueno, ese es el grupo que va a ser más afectado por este choque tan fuerte como fue lo de la pandemia. Y las medidas que se adoptaron son medidas que se esperan que se adopten en estos casos. Las transferencias, que es lo que uno tiene más a mano, que llegaron a 1.500 personas, pero no hay mucho más que eso. Y a partir de ahí es donde uno puede evaluar lo que se ha hecho antes de la pandemia, si fue realmente lo que había que hacer. Y si no fue, ¿qué tenemos que hacer diferente en los años que nos quedan dentro de las restricciones que vamos a tener políticas y de contexto económico? Y me gustó mucho la introducción que preparó la producción con el discurso, el debate presidencial del entonces candidato presidencial, donde señalaba el fortalecimiento institucional como una de sus prioridades. Ahí en esos pocos minutos enfatizaba el fortalecimiento institucional con énfasis en el área de justicia. Pero desde mi perspectiva, del análisis de qué se dejó de hacer en lo social antes de la pandemia, cuando también habían otros golpes, pero menores en magnitud, que es lo que nos toca vivir hoy, no se fortalecieron esas instituciones como se debían hacer. Habían elementos institucionales que podían haber sido muy útiles el día de hoy, que se lo dejó estar, no se miró, no se vio estratégicamente, y hoy el precio lo estamos pagando todos. Uno de esos elementos institucionales podemos decir que es la calidad de las políticas públicas. Y yo estoy convencido de que hay una sola forma de tener buenas políticas públicas, y esa forma es políticas públicas que se basen en evidencia. Si tenemos buenas políticas públicas que no se basan en evidencia, eso es por suerte. Y nosotros no podemos planificar en base a la suerte. Si tenemos una mala política pública inicial, pero tenemos un buen sistema de gestión de políticas públicas basadas en evidencia, vamos a detectar errores y los vamos a corregir, y va a converger con un poco de tiempo en una buena política pública. Y ahí me llama la atención que se hayan descontinuado el proceso de generación de evidencia. Años anteriores se venían generando información social dispersa por programas, y a veces con conflictos casi de intereses entre el ejecutor de un programa y aquellos que tenían que generar la información. Eso se corrigió, se centralizó en un sistema de información que puso énfasis en lo rural, que se le censó al 60% de la población, y se tenía que haber continuado, y tenía que irse, una vez que se terminaba lo rural, a lo urbano, pero no. Se paró la pelota y nos dejaron sin una herramienta que hubiese sido muy útil en el momento de seleccionar los beneficiarios en forma rápida y efectiva de los programas de transferencia cuando vino la pandemia. Tampoco se puso tecnología para utilizar esos 2 millones de registros que sí tiene el SIGIS, pero no tener cómo se conecta con los hogares y cuáles son los niveles de pobreza o vulnerabilidad de los hogares es de uso limitado. Entonces, también eso no se puso todo lo que tenía que ponerse para generar la base de evidencias para tener buenas políticas públicas. Y lo que más me llama la atención es que se ha invertido en mejorar la encuesta de hogares, en hacerla una encuesta de hogares continua, que nos dé información como nos está dando trimestral de empleo, no solamente en el área metropolitana de Asunción como era antes, sino en todo el país. Pero se hizo de tal manera que nos pueden dar también elementos de condiciones de vida con mayor frecuencia. La pobreza debería medirse no una vez al año, sino cada 6 meses. Y en estos contextos,
al menos a nivel técnico, sabiendo cómo se tiene que leer los números, podría tener elementos trimestrales. Nunca escuché nada de esta discusión y básicamente se invirtió y no se está utilizando. Entonces, allí es donde, de esta situación que nadie controla, el golpe, lo que uno puede controlar es la efectividad de las políticas públicas. Y si no ponemos énfasis en las políticas públicas basadas en evidencia, vamos a estar librados a la suerte. Y la suerte no le está acompañando a este gobierno. Entonces, no es un mensaje muy esperanzador. Aquí, ante esta mala suerte, lo que se tiene que hacer es hacer una apuesta técnica a la efectividad de las políticas públicas y recuperar el terreno perdido en lo que se perdió con la flojedad en la recolección de las evidencias y en el uso de esas evidencias. Otro elemento que hace la institucionalidad es, en el 2012 se hizo un llamado y se convocaron a personas del sector productivo, del sector social, del sector académico-cultural. Esas personas aprendieron a dialogar entre sí mismas y aprendieron a mirar más allá de la coyuntura y a juzgar la coyuntura en base a un proyecto país. Ese grupo, que se llama el grupo del Equipo Nacional de Estrategia País, ha sido extremadamente útil para tener una visión consensuada del país que queremos el año 2030, inclusive antes del Acuerdo Mundial, que coincide mucho con eso, con ese Acuerdo Mundial. Ha sido muy útil en ayudar a gerenciar estrategias muy difíciles, como la que se dio en marzo del 2017, sin que nadie sepa, pero fueron efectivos en hacer llegar una visión distinta. Ese es un grupo estratégico muy útil. Hay un decreto que dice el presidente que se tiene que reunir cada 3 meses con ellos porque su equipo es un equipo asesor al presidente. Ese decreto no se ha derogado, pero tampoco se ha reunido ni una sola vez con el presidente. Se reúne sí con el ministro secretario de la STP, pero no con el presidente, que es el destinatario principal. Eso es una institucionalidad que se venía construyendo desde el 2012 y se dejó de utilizar. Como también se dejaron de utilizar los consejos de desarrollo municipales, que son mini ENEP a nivel de los municipios, con participación de los notables, de la sociedad civil, del sector privado, que podrían ser muy útiles en la articulación local de las políticas. No se lo utilizó y, como sabemos todos, que el capital social que no se utiliza se deprecia y hoy están casi todos inactivos. Entonces, este tipo de institucionalidad hay que ponerlo énfasis porque es lo único tal vez que nos pueda hacer tener políticas más efectivas dentro de lo que decía Mengo, un gobierno débil que tiene características de estar ya en las últimas partes. No necesitamos, yo no quiero usar la palabra de gobierno fuerte porque me hace acordar de otra época, pero sí necesitamos un gobierno efectivo. Y para tener un gobierno efectivo tenemos que hacer uso de todos los ciudadanos que quieran colaborar. Cuando hay instancias participativas hay que usarla. Eso es capital social que se acrecienta con su uso. Tenemos que tener mejores políticas públicas basadas en evidencia. Eso hay que usar también. Y si tenemos estas dos condiciones, tal vez empecemos a creer en buenas ideas. Algunas de ellas, Manuel, que es muy creativo, estuvo diciendo. Cuando se habla de formalización, que era otro elemento del discurso presidencial, hay que mirar, hoy los trabajadores independientes, menos del 20% tienen RUC. ¿Por qué no se ligan las transferencias a los RUCs? Eso no significa que se le va a cobrar impuesto. Las transferencias pueden ser consideradas como un impuesto negativo y debería ser considerado así. Entonces, negativo cuando necesita, se lo formaliza, se lo acompaña y después cuando empieza a ganar, contribuye con su parte como un impuesto positivo. Eso implica acompañarle a las personas vulnerables, que es otro programa que se ha descontinuado. Se hizo una ingeniería para traer buenas prácticas, se hizo un piloto con acompañamiento internacional, con una evaluación rigurosa internacional, se dejó preparado
para llevar ese acompañamiento a 40.000 familias. La CAF estaba interesada en financiarlo y no se continuó. Entonces, hay elementos que tienen que ver con la institucionalidad. Institucionalidad es no dejar parada una buena idea porque no me gusta de dónde vino, sino que es tener la visión estratégica de ver qué es lo que le conviene al país, a los que pagan el impuesto que hace que el gobierno funcione, qué es lo que le conviene a ellos y servirles a ellos con buenas ideas que funcionan. Y esta idea, por ejemplo, ha sido evaluada por la Universidad de California y está sólidamente recomendada de que había que hacer que llevarlo a escala. No se lo hizo, se lo puede hacer. Y básicamente estos son los elementos con los que me gustaría concentrar. Uno, este gobierno no puede ser responsable de la sequía, de la caída de los commodities, del COVID, pero sí puede ser responsable de no haber continuado y no haber puesto énfasis en políticas públicas basadas en evidencia, en haber utilizado el capital social que se estuvo construyendo por muchos años y que puede ser muy útil, en haber identificado iniciativas probadas y llevarlo a escala, y a partir de ahí sí pueden ser creíbles herramientas como la utilización de las APPs a nivel local, por ejemplo. 70 municipios de los 240 que hay, básicamente no están conectados con caminos todo tiempo. Procesos de cambio climático, hay financiamiento asociado a ello, como para la reforestación, y hay muchas herramientas, muchas posibilidades que se pueden explorar, pero tienen como condición credibilidad, hacer algo coordinado como sociedad y sobre todo políticas públicas que se basen en evidencia. Lo dejo ahí y continuamos con el diálogo posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Molinos. Bueno, vamos a iniciar la primera tanda de preguntas o acotaciones, y se inscribieron dos jóvenes del grupo universitario, Francis Piano Saucedo y Ilse Quevedo, y también el ex senador Marcelo Duarte. O sea que en ese orden le damos la palabra. Francis Piano primero. Muy buenas noches a todos los presentes, a los que están participando a través de Zoom y a través de las redes sociales. Muy agradecido por esta oportunidad de poder estar presente en esta plaza pública. Esta consulta va para el doctor Alfredo Boxia. Como él mismo dijo, nadie espera nada grande actualmente de este gobierno. ¿Qué podemos esperar de un gobierno que está muy debilitado, con inicio de protestas sociales, con las crisis que va en aumento? Entonces, mi consulta es, ¿qué se tendría que hacer políticamente entre todos para fortalecer la gobernabilidad? Esa sería mi primera pregunta. Y una segunda cuestionante. Desde el partido de gobierno actual, ¿qué se debe o se puede hacer para que todos tomen su rol político dentro del gobierno y luchen por una transparencia? Muchísimas gracias. Gracias, Francis Piano. Ahora, Ilse. Ilse, ¿estás por ahí? Bueno, pasamos al doctor Marcelo Duarte. Marcelo. Si habilitas tu micrófono, Marcelo. Ok. Está habilitado. Adelante, te escuchamos. Buenas noches para todos. En honor al tiempo, entonces, creo que hay una coincidencia general en los panelistas en que el gobierno está profundamente debilitado y adolece de una falta de credibilidad en muchos de los aspectos, algunos probablemente debido a una cuestión fortuita como el clima, pero otros directamente relacionados con su gestión. Consecuentemente, ¿qué es lo que podría hacer el gobierno de Mario Abdo Benítez para llegar por lo menos a algún puerto razonable en vista de las circunstancias por las que atraviesa nuestra nación dentro de una crisis global? Gracias, doctor Duarte.
Intentamos de vuelta con Ilse. No la tenemos a Ilse. Entonces, doctor Boxia, después el doctor Ferreira y Molinas, si quieren atender estas preguntas, adelante. Bueno, nuevas preguntas hacen. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Ya quisiera yo saber, y ya quisiera Marito también saber qué tiene que hacer. Pero es evidente que, a ver, vamos por lo obvio. Esto necesita un cambio. Necesita cambios porque esta inercia gubernamental no lleva a ningún lado. Es como un auto que va bajando una carretera en descenso sin gasolina. Pero si hay obstáculos en esa carretera, no tiene muchas opciones y hay que encontrarle alguna salida política, cambios políticos. Y es lo que la ciudadanía no ha visto. No solo, y no me estoy refiriendo a la cuestión casi anecdótica del empecinamiento de no cambiar ministros, porque la profundidad de los cambios que se requiere para que uno pueda estar tranquilo y decir, Marito cambió de una manera definitiva y es seguro que va a ser un buen gobierno, son mucho más profundos que cambiar sencillamente a Peta, que no debería estar en el Ministerio de Educación, o a Durán, que no debería estar en Vivienda, o a Retamoso, que no debería estar en Puertos, y así por delante. Creo que esos cambios tengo muy pocas expectativas que se den porque tienen que ver con una actitud mental, antecedentes personales y un compromiso y una voluntad que yo no veo en Mario Abdo, por aquello de que ya lo conocemos. Volvemos a lo mismo del comienzo, pocas expectativas. Es decir, este es el país de la impunidad, este es el país de la falta de institucionalidad, este es el país de la falta de transparencia. Solo en esos tres aspectos, si pudiéramos avanzar, le daríamos un soplo de optimismo tan importante a esta ciudadanía que seríamos capaces de mirar el futuro más allá de la pandemia con más ganas de luchar. Del lado de la política, yo no veo que eso cambie. Todos los cambios, que no fueron pocos, que mejoraron nuestra institucionalidad, que mejoraron nuestro acceso a la información, que mejoraron la transparencia en este país, que de alguna manera por primera vez llevaron a algunos políticos presos, que dieron atisbos de lucha contra la impunidad. Los hizo la ciudadanía, la prensa y la gente en la calle. Los hizo la gente enfrentándose de una manera terca, tosuda y hasta peligrosa a veces, y hasta ilegal a veces, porque los escraches siempre caminan en esa cornisa entre lo legal y lo ilegal, pero son lo único que movilizan corazones en este país. Y no nos queda otra que creer en la gente, apostar a los políticos honestos, a los políticos que realmente, Marcelo Duarte es uno de ellos. Aprovecho para, no porque usted esté acá, señor Marcelo Duarte, pero lo cito como una referencia. Más allá de las ideologías y demás, en un camino sembrado de elecciones. ¿Recuerdan lo que dijo Alberto al comenzar la presentación? Tenemos un montón de elecciones ya desde el próximo año. Por favor, hagamos un esfuerzo de elegir un poco mejor y no tener tantos sangres y sinvergüenzas de todo tipo en las juntas municipales, en las intendencias, en el parlamento y demás. Mientras nosotros no crezcamos en ciudadanía, las cosas van a seguir ocurriendo. Y lo bueno es que no paramos de crecer. Lo deprimente es que a veces la corrupción crece más y que crecemos un poco lento en institucionalidad. Doctor Ferreira, ¿tiene algo que comentar en esto? Su micrófono, Manuel. Sí. Bueno, yo creo que en el campo económico creo que hay muchísimas cosas por hacer. Yo creo que tenemos que repensar todo el sistema
todo el sistema de administración pública que tenemos hoy, ¿verdad? No podemos seguir con estos niveles de evasión que tenemos, no podemos seguir con estos niveles de corrupción y de gasto, sobre todo de gasto ineficiente que genera el Estado paraguayo. Creo que esta es una situación donde, si bien se ha avanzado mucho en un tiempo determinado, creo que la situación es extremadamente compleja, ¿verdad? Y creo que tenemos ciertas condiciones, que son condiciones que nos ayudan a salvarnos en cierta medida. Uno de los problemas serios que hemos tenido durante esta pandemia es que nos hemos dado cuenta de la inexistencia de programas de protección social, por ejemplo. Sin embargo, el hecho de que sigamos teniendo alrededor de un 35% de la población en el campo nos ayudó de alguna manera a funcionar como un sistema de seguridad social. Mucha gente, el mozo que perdió trabajo acá porque se cerró el restaurante donde trabajaba, decidió irse al campo, y al irse al campo tiene por lo menos seguro, alimento y techo, ¿verdad? Y esto fortaleció de alguna manera una situación que de lo contrario iba a ser extremadamente complicada en lo social, ¿verdad? Mucho más complicada de lo que hoy ya es. Creo que el deterioro hacia adelante es un deterioro complejo. Me parece que van a haber muchos problemas a nivel de deudas, van a haber muchos problemas no solamente para empresas, sino también para personas, con lo cual va a haber que rescatar a un montón de gente de una situación de básicamente serios problemas a nivel de volverse de cadáveres financieros futuros, ¿verdad? ¿Cómo vamos a consolidar el crecimiento bajo estos esquemas? ¿Y cómo vamos a plantearnos el crecimiento a partir de este nuevo normal donde hay muchas cosas que se van a transformar, ¿verdad? Hay muchos temas que se van a transformar no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Creo que es un momento para repensar mucho el país. Y yo, uno de los problemas que más veo en este gobierno es que este gobierno escucha mucho, pero parecería ser que no hace al final las cosas que debería hacer en ciertos campos, ¿verdad? Me parece que hay muchísimo trabajo por delante donde creo que lo que planteaba José de la necesidad de institucionalizar espacios de capital social se vuelve central, ¿verdad? Doctor Molina, ¿tiene algo que comentar? Sí, muy brevemente quisiera enfatizar ante la pregunta de Marcelo qué se puede hacer, y también la pregunta de Francisco sobre la gobernabilidad, que lo que eligió la producción para sintetizar el discurso del candidato de ese entonces presidencial es una buena agenda. Enfatizar en la institucionalidad, en fortalecer las instituciones, pero entendía las instituciones como un sentido más amplio, mejores políticas públicas basadas en evidencia, utilizar estos espacios de capital social que ya existen. Eso es también institucionalización y muy importante, y es un elemento que le puede dar gobernabilidad y que puede dar un poco más de ánimo a la ciudadanía que está buscando un liderazgo efectivo. Y también en este contexto de la formalización se lo relaciona muy bien con el impulso que le estaban queriendo dar al sistema de protección social, que después se fue un poco opacado por la coyuntura, pero el mirar esa formalización de todos los sectores, desde los más pobres hasta los más ricos, y buscar hacer una campaña nacional y una prioridad nacional, esa formalización que nos puede ayudar a mejorar las políticas públicas, es algo que también está en la dirección correcta, y lo señalaba el presidente en su campaña. Y también la situación hizo que la deuda vaya principalmente al área social, al área para transferencias, para salud. Y allí es donde tenemos que buscar en forma creativa ver cómo se va a invertir. Lo que mencionaba Manuel, infraestructura que genere empleo local,
que conecte con una agenda de cambio climático y reforestación a mayor escala. Pero para hacer eso se requiere credibilidad, se requiere confianza, y si no se usan estas herramientas de institucionalidad, de mejores políticas públicas basadas en evidencia y espacios de capital social existentes, no se va a poder encarar en forma creíble este tipo de reforma. Entonces, básicamente, y esas tres cosas: formalización, fortalecimiento de las instituciones y un endeudamiento social, que ya se está haciendo, pero tiene otra contracara. Lo mencionaba el presidente en su campaña, y es lo que debería hacer ahora. Gracias, doctor Molina. Bueno, una segunda tanda. Lo tenemos a Vanessa Lurachi, Eduardo Felipo, y vamos a intentar nuevamente con Ilse, que se perdió un poco con la imagen. También un comentario bastante generalizado en las redes es que si este gobierno tendría el liderazgo para llevar a cabo las reformas que lo plantean y que la ciudadanía espera de ellos. Dice. Ese sería también algo que podrían comentar en nuestros invitados cuando les toque la oportunidad de hacerlo. Y le damos la palabra a Vanessa Lurachi. Tampoco responde. Eduardo Felipo. Bueno, Te escuchamos, a ver si se me escucha. Sí, Eduardo, adelante. Bueno, yo quisiera, tal vez, el señor Boxia y Molina podrían orientarme. Yo no sé si nosotros hoy tenemos más corrupción que antes o tenemos mayor percepción de la corrupción debido a que hay un mayor acceso a la información. Pero la corrupción está, más o menos que antes está. Y la relación parlamento político con la justicia, yo no veo que eso se pueda romper si no hay un cambio de constitución. Y por ahí para mí es que viene uno de los grandes problemas para poder conseguir la institucionalidad, porque vamos a hacer institucionalidad, pero si no hay referee, no hay forma que el partido pueda llegar a finalidad. Y yo veo que hay una falta de posición. Ahora, me gustaría ver si es una percepción mía y yo estoy sobrepercepcionado, por si se puede utilizar la expresión, o sencillamente así nomás es y tenemos que seguir empujando. Muchas gracias. Perfecto. Le damos la palabra a Ilse. Ilse, estás ahí. Habilita tu micrófono, por favor. Ilse es de Pedro Juan Caballero. ¿Se me escucha? Ahí te escuchamos. Adelante. Sí, muy buenas noches a todos, a los panelistas. Estoy hablando acá desde la frontera, uno de los lugares más afectados actualmente, la ciudad de Pedro Juan Caballero. Y mi pregunta va más a lo social, del impacto que en sí va a crear toda esta pandemia en el ámbito social. ¿En cuánto creen ustedes que va a crecer la pobreza en Paraguay, que está bien alta, ya estaba bien alta, y después de la pandemia, cuál va a ser el impacto y qué medidas tienen que tomar el gobierno? Y como cuando empezó la pandemia, es algo que me recuerdo que dije, que ahora nos damos cuenta de lo mucho que puede hacer el presidente y de lo poco que está haciendo por el voto que dimos. Algo, el lado bueno que estoy viendo de la pandemia, que las personas se están interesando a la política más que antiguamente, porque se están dando cuenta de que no es que no me meto con la política. Si nosotros no nos metemos en la política se mete con nosotros, y es lo que actualmente está ocurriendo con las decisiones que están tomando nuestros gobernantes, porque está todo en manos de ellos, saber lidiar con esta pandemia. Y también quería saber sus opiniones respecto al programa de Pipibó en Yangareco, si es que fue una buena decisión, si el monto, si llegó en donde debería de llegar, y es eso. Muchas gracias a todos. Gracias, Ilse. Doctor Boxia. Sí. A ver, hablan del liderazgo
una pregunta sobre el liderazgo de Marito. Marito puede ser más o menos carismático que Cartes, que Nicanor, puede tener mayor o menor capacidad de comunicarse, pero puede transmitir mayor o menor confianza, pero no pasa por allí, pasa porque la ANR, que gobierna este país hace 70, 75 años, se tiene que hacer cargo del gobierno. Yo no creo que pase tanto por la empatía o capacidad de comunicación o liderazgo de un presidente determinado. Algún día nosotros tenemos que ponerle en el débito histórico de la ANR la necesidad de gobernar bien este país, no solo ganar elecciones. Con respecto a lo que dijo Eduardo Felipo, es una cuestión muy interesante. Estamos con una hiperpercepción de corrupción porque tenemos más información, o es que estamos más corruptos que antes. Bueno, las dos cosas son ciertas, en parte. Nuestras posibilidades, nuestros instrumentos de acceder a información, de descubrir fatos, de llegar a abrir ventanas donde la opacidad reinaba y darle un poco más de luz, de disfrutar de una prensa libre, con excesos, como quieran, pero la posibilidad de investigar y de publicar y de denunciar es inmensamente mayor que en el pasado. Con lo cual, el flujo de información es mayor. Lo cual no precisamente significa que hoy somos más corruptos que en el pasado. Porque hay corrupciones del pasado que hoy serían imposibles justamente por ese nivel de información y de transparencia que logramos alcanzar golpeándonos 1000 veces contra la pared. Por poner un tema nomás del pasado más remoto, más de 5 millones de hectáreas se regalaron en este país. Esa es una de las bases de nuestro problema agrario hasta ahora, ¿verdad? O sea, eso hoy en día se supone que ya no podría ocurrir. Pero sin embargo, sigue ocurriendo. No nos perdamos de vista que en todos los índices Paraguay está situado como uno de los países más corruptos del mundo. Con seguridad el más corrupto de la región y uno de los más corruptos del continente. Así como en la década del 70 se usaba de manera despectiva la palabra mexicanear para hablar de los negocios que se hacían bajo la mesa en México del PRI de la década del 70 y del 80, hoy sería una ofensa para los mexicanos que los paraguayos le tratemos así. El fiscal Latorre lo hizo, me recuerdo, en un juicio internacional hace poco. Pero somos un país muy corrupto. Estamos haciendo avances muy lentos, haciendo que la corrupción tenga un costo mayor. ¿Cuánto nos ha costado llevar a senadores como los que ustedes conocen a la cárcel, aunque sea por un tiempo? ¿Cuánto nos ha costado llevar a personas influyentes vinculadas al narcotráfico a la cárcel, aunque sea por un tiempo? Décadas. Lo vemos ahora y nos parece un poco más normal, pero todavía estamos muy lejos. ¿Por qué? Porque los paraguayos no somos genéticamente más corruptos que el resto de los latinoamericanos. Simplemente tenemos instituciones mucho más inútiles que el resto de los países de la región. Mucho más laxas, mucho más flexibles, mucho más agujereables, perforables por las coimas y los negociados. Y en eso tiene mucho que ver la justicia. Cuando me hablan de cambiar la Constitución, a mí me dan sensaciones extrañas, Eduardo. La Constitución de 1992 fue una Constitución que marcó los rumbos y sirvió como columna vertebral de lo que fue la transición democrática y que nos sirve hasta ahora. No es una mala Constitución. Como todas las constituciones, hay figuras, Consejo de la Magistratura, Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, la manera en que se construyó la Defensoría del Pueblo,
Fiscalía General, que no funcionaron y se convirtieron en órganos de extorsión y de corrupción. Porque la buena intención era mezclar o interaccionar política, es decir, legislativo, con el Poder Judicial para que se controlen mutuamente. Y lo que se hicieron fueron complicidades. Pero yo no sé, señor Felipe, si cambiar la Constitución va a servir de algo hoy, aun cuando ello es necesario porque se volvió vieja, etcétera, porque va a ser cambiada por estos mismos hombres que hoy están en el Parlamento. Vamos a elegir 125 constituyentes de mucha menor calidad moral e intelectual que las que tuvimos en el 92. Yo pelearía por cambiar las cosas sin cambiar la Constitución, por cambiar las personas y la manera de aplicar las leyes, sin inventar una culpa a la Constitución que no creo que sea la culpable de todos nuestros males. Pero de todos los poderes, de los 3 poderes, mire que esto es grave lo que le digo, el más corrupto es el judicial. Doctor Ferreira, ¿un comentario? Micrófono. Gracias. Sí. Yo en realidad creo que la situación hacia adelante es una situación que yo personalmente no veo que los niveles de corrupción que podamos, que tengamos, sean los más abominables de América. Me parece que tenemos un nivel de corrupción importante y creo que ese nivel de corrupción lo tenemos que reducir, pero realmente no le tengo mucha fe a esos índices que comentan ese tipo de situaciones. Veo enormes ineficiencias en el Estado. Sí, veo que es un Estado que no puede hacer mucho más de lo que hizo hoy, ¿verdad? Y creo que esta es la lástima de lo que tenemos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un sistema, y voy a poner un ejemplo, tenemos un sistema de salud donde podemos, a través de los fondos que conseguimos, podemos generar tal vez 1000 unidades de terapia intensiva o camas de terapia intensiva más, pero no tenemos la suficiente cantidad de médicos terapistas para hacerse cargo de esas camas. Creo que ahí es donde tenemos el problema, ¿verdad? El problema es que falta un desarrollo integral de nuestra sociedad y creo que este es el problema serio con el que nos encontramos. Y de repente nos encontramos con situaciones complejas, ¿verdad? Uno de los problemas serios que tenemos es para ejecutar presupuestos. En el caso de salud es un problema serio ejecutar presupuestos. Cuando se ejecuta el presupuesto y se encuentran problemas, el problema que tenemos es que exigimos castigo, castigamos o pensamos que mucha gente debería ser condenada, pero el problema es que, y después les criticamos por no ejecutar el presupuesto, ¿verdad? Entonces nos encontramos hoy con una situación donde seguramente no tenemos reactivos para hacer los análisis de COVID, pero si se ejecuta el dinero los vamos a acusar de corrupción, ¿verdad? Y entonces tampoco se va a ejecutar el dinero. Entonces son círculos viciosos que son muy complicados de romper y que tenemos que resolverlos de alguna manera. Porque si no, el Estado personalmente no creo que pueda surgir de esta situación. Yo no sé si, creo que hay un problema serio de estabilidad de las normas jurídicas, que a mí por lo menos me parece extremadamente complejo. Y voy a poner un ejemplo. El Fondo para la Excelencia en la Educación se crea con la ley de FONACYDE en el año 2012. Es el fondo que, para los que no conocen, financia las becas Carlos Antonio López, que han mandado más paraguayos posiblemente que nunca al exterior a estudiar, capital humano que necesitamos que se forme. Sin embargo, esa ley se puede transformar con una ley de un año que es la ley de presupuesto. De hecho, se ha transformado esa ley con la ley de presupuesto en varias oportunidades, por ejemplo, en el caso de los fondos que iban destinados a la AFD, un banco que financia a bancos y que financia inversión para el desarrollo, ¿verdad? Entonces,
tenemos un problema de estabilidad de la norma, que es uno de los problemas serios para todo lo que es desarrollo en general, porque no podemos predecir un futuro que de por sí ya es incierto, como su nombre lo dice, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos problemas de esa índole, y yo entiendo la posición de Mengo y coincido prácticamente con todo el análisis. El problema es cómo cambiamos esta situación que nos genera esta inestabilidad, y cómo cambiamos con esta gente que ha sido la gente que ha generado los problemas que posiblemente hoy tenemos, ¿verdad? Entonces, los que tienen que resolver el problema son el problema muchas veces. Gracias, doctor Ferreira. Doctor Molina. Bueno, había dos preguntas, creo que la segunda todavía no se abordó, pero antes de entrar, voy a ponerle más énfasis en la segunda pregunta, pero sí me gustaría decir dos elementos: que la corrupción tiene que ser, y es un desafío que tenemos que priorizarlo significativamente, porque sí, eso es lo que nos está atajando para crecer todavía más y para fortalecer nuestra clase media todavía más. No obstante, la clase media ha crecido bastante a pesar de la corrupción. El crecimiento económico ha sido acelerado a pesar de la corrupción, y la pobreza ha ido disminuyendo a pesar de la corrupción. O sea que, dado la corrupción, se pueden hacer muchas cosas, lo cual no significa que tenemos que olvidarnos de la corrupción. Hay que atacarlo, pero no debe inmovilizarnos. Y en ese sentido, es de una sensación de acción, es la pregunta que viene de la persona de Ciudad del Este, de Pedro Juan, donde nos pregunta cuánto va a crecer la pobreza. Y realmente es una pregunta que también yo me hago. Estuvimos mirando los números de la encuesta, y esos números de la encuesta no tienen la información necesaria como para hacer estimaciones. No tienen la información de los ingresos de los más vulnerables. No tienen el ingreso imputado del sector agrícola, ni el ingreso de los trabajadores informales. Entonces, básicamente, no tenemos las herramientas como para hacer un análisis serio. Pero va a crecer bastante. Va a crecer bastante, y hay que estar preparado. Pero podemos decir que ese bastante es un dato cualitativo. El cuantitativo necesitamos la evidencia para hacer esa respuesta. En cuanto a las medidas que se tomaron, tenemos que tener siempre presente de que el mayor generador de riqueza en su propio hogar, aún de las personas en pobreza extrema, en pobreza moderada y en vulnerabilidad, no es el Estado, sino son ellos mismos, son los mismos integrantes de la familia. Entonces, siempre tenemos que apuntar a ver cómo se puede generar ingreso al trabajo para este segmento. Entonces, y en las áreas de frontera eso es más desafiante, porque es el comercio, que es algo dinamizador de la frontera, que van explotando diferencias de precios relativos, está cerrado. Entonces ahí hay que ser creativo, y ahí es donde uno necesita un gobierno efectivo y creativo y participativo, para que fluyan ideas de diversos sectores y se reinventen y se los haga en forma oportuna. Los programas de Yangareco Cultivó son programas que hay que hacerlo, son los primeros auxilios, pero tienen impactos limitados. Las transferencias en nuestro contexto no reducen la pobreza más allá del 10 o el 15% de un total del 100% que se reduce. El resto es el ingreso laboral, el ingreso al trabajo. Los montos nunca van a ser suficientes. Hay una restricción fiscal y hay demasiadas personas. Y la focalización, yo creo que no fue buena, porque se lo hizo muy rápido. Es ahí donde pagamos el costo de insatisfacción, de ineficiencia, por no continuar y siendo previsibles en la generación de sistemas de información que nos permitan enfrentar el futuro incierto en forma más clara, contundente y efectiva. Gracias, doctor Molina. Tenemos a la exministra Lea Jiménez, y le vamos a dar la oportunidad de que también
nos haga llegar su inquietud y después vamos a tratar de ir cerrando, ajustando un poco nuestro tiempo a la televisión, aunque creo que tuvieron algún inconveniente técnico también ellos. Adelante, doctora Jiménez. Muchísimas gracias, Raúl. Buenas noches. Realmente un placer escucharlos a todos. Los felicito por el evento. Realmente estos ámbitos de diálogo son claves para todos, especialmente en el contexto actual. Y me parece tremendamente positivo escuchar diferentes opiniones sobre algunos de los temas planteados en el marco de un diálogo constructivo, ¿no? Me interesa mucho saber qué opinan los panelistas al respecto de temas estratégicos para el futuro del país, como por ejemplo la renegociación de Itaipú, la reforma educativa, la necesidad de diversificar la matriz productiva, las reformas institucionales que el país necesita. Hay muchos temas importantes y estratégicos que están ahí latentes. Entonces mi pregunta es, ¿cómo abordamos estos temas pendientes en el contexto actual? Temas que tienen impacto en el mediano, largo plazo y que deben ser tratados en medio de una emergencia que requiere respuestas inmediatas y de corto plazo. Tenemos altos niveles de necesidad, alto desempleo, alto endeudamiento. Entonces, concretamente, en el desafiante contexto actual, ¿qué consejos darían al gobierno actual? Gracias por la oportunidad de hacer la pregunta. Gracias, doctora Jiménez. También, Alfredo, si utilizas 2 minutos y ya ir cerrando de tal manera que los 3 invitados lo hagan y posteriormente el cierre final va a estar a cargo de Alberto. Sí, Alfredo. Bueno, cómo no, Raúl. Para empezar, despedirme de ustedes en el sentido de agradecerles la invitación y qué interesante, ¿no?, lo que plantea la ministra Lea Jiménez. Porque a veces nos consumimos en estas microdiscusiones de lo cotidiano, de lo banal, de lo microscópico, y no nos damos cuenta que finalmente el problema paraguayo es la pérdida de tiempo, la macropérdida. Es decir, veníamos luego atrasados en políticas sociales y económicas, en desarrollo, en tecnología, en reformas educativas, institucionales, judiciales. Y nos viene a ocurrir esta pandemia, ¿verdad? Que nos va a atrasar más. Yo pienso a nivel macro con el mismo dolor con que pienso en estos niñitos que estaban en preescolar y que tenían que pasar al primer grado y que sencillamente se quedaron en sus casas y que postergaron como si fuera una cosa poco importante un año de su vida, con todo lo que eso va a significar a mediano plazo. Es decir, Paraguay está haciendo eso con su reforma educativa. Paraguay está haciendo eso con su endeudamiento. Tiramos al tacho toda nuestra planificación de generar empleo, generar obras que generen empleo y no endeudarnos demasiado. Lo tenemos que repensar todo. Y yo no sé, y la ministra Lea debe saberlo mejor que yo, si tenemos el suficiente resto de recursos humanos, de capital humano, de recursos intelectuales, para tener la suficiente inteligencia y patriotismo para salir adelante en estas circunstancias tan difíciles. Soy un poco pesimista. Es cierto, los paraguayos sacamos de momentos de enormes dificultades, fuerzas de flaqueza y salimos adelante en situaciones bélicas, en situaciones de enormes crisis. Pero esta es una de ellas, solo que tenemos que enfrentarlas con inteligencia, con lo mejor que tengamos del capital intelectual y cultural y moral de este país y con grandes estadistas a cargo. Y estoy hablando de Itaipú, y estoy hablando del endeudamiento, y estoy hablando
de lo que nos va a dejar como crisis social esta pandemia. Y yo sinceramente no veo. Yo no veo que haya con este gobierno o con la gente que está al frente la suficiente grandeza y capacidad para hacerlo. Tenemos que decirlo. Con esto termino y me despido. Tenemos que decirlo, tenemos que gritarlo, porque esto asusta. Y yo sé que en el Paraguay hay gente que debe ser convocada y que debe ser puesta en posición de pensar, actuar y gestionar estos enormes desafíos que ya no nos afectan a nosotros que estamos en este foro, que van a afectarnos a nuestros hijos y nietos. Eso es lo que me hace a veces hacer esa microscópica parábola con el alumno que está en preescolar y que no pudo pasar al primer grado. Buenas noches. Gracias, doctor Boxia. Manuel, solo un minuto para despedirte y nos consume el tiempo. Lastimosamente tenemos que, creo que hacer los próximos con algún tiempo adicional. Manuel, adelante. Bueno, realmente creo que las preguntas de Lea son preguntas muy pertinentes a qué es lo que vamos a hacer, y creo que son debates importantes que tenemos que encararlo, ¿verdad? El debate de Itaipú particularmente es un debate que cada vez se está achicando más en términos de lo que tenemos que debatir, o utilizamos ese dinero como un ingreso público, si es que lo podemos generar, o lo que queremos es una reducción del precio de la electricidad que afecte fundamentalmente a la ANDE, ¿verdad? Creo que hay debates importantísimos que tenemos que llevarlos adelante y que son debates que no están ni planteados. ¿Qué hacemos con empresas públicas extremadamente ineficientes, que creo que han demostrado su ineficiencia en esta pandemia, que han demostrado su ineficiencia históricamente? Paraguay sigue siendo el único país que posiblemente tenga una fábrica de caña, por ejemplo, hasta este momento. Sí. Tenemos la espada del tiempo. Realmente tenemos que salir, nos sacan del aire. Nada más que agradecer por la invitación y un saludo a todo el mundo. José, tus palabras finales cortitas. Sí, quisiera agradecer y agradecerle a Lea por traer un elemento muy importante, que es esta visión de largo plazo en el debate, que a mí me parece que es el 50% de la solución, y el otro 50% es si tenemos una visión de largo plazo, activemos todas esas instancias participativas para trabajar todos juntos hacia esa visión. Y ese elemento de las instancias, de la activación de las instancias participativas que ya existen y que estaban desactivadas, es lo que esperaría que se pueda hacer en estos próximos meses. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias. Alberto, cierre, seguramente para algún compromiso de que las próximas ediciones de Plaza Pública seguiremos tocando estos temas. Bueno, gracias Mengo, gracias Manuel, gracias José. Realmente ya se nos fue el tiempo. Como dije al comienzo, este es un espacio para temas de largo plazo, temas estructurales, como lo que planteó Lea, pero también para temas de corto plazo, como la urgencia que tenemos en este momento. Yo creo que hay que ir manejando los dos tiempos, vamos a tener que ir manejando los dos tiempos. Ambas cosas son importantes, pero evidentemente yo me llevo un poco la frase tuya, José, del capital social. Es un capital que si no se usa se evapora, y si se usa crece. Y Paraguay ha ido construyendo espacios de capital social que se ha ido evaporando en estos últimos años, y creo que ese es un desafío para seguir tocando en las próximas reuniones de Plaza Pública. Se nos va el tiempo, lamentablemente. Gracias de vuelta a los tres panelistas, gracias a todos por la participación, y nos vemos la semana que viene. Y cuidémonos todos. Muchas gracias a todos.